soy Jorge de Biznaga, estoy aquí en Pólvora y ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Un abrazo a todos los oyentes de Pólvora. La música punk o punk es uno de los pilares digamos, de influencia, ¿no? De los pilares a nivel para fijarnos, ¿no? A la hora de componer. Son grupos, es un estilo de música que nos gusta a los cuatro. En realidad somos cuatro personas muy eclécticas. Entonces, yo creo que poco a poco esas influencias de fuera del punk, más poperas, más new wave, tenemos algunas canciones que lindan un poco con soniquetes un poco más aflamencados. Tal. Yo creo que en cada disco vamos un poco abriendo el abanico estilístico, pero sin duda alguna el punk siempre ha estado desde el principio. Nos sentimos muy conectados espiritualmente e ideológicamente, y también a nivel de sonido nos gusta mucho un montón de grupos de punk de los años, por hablar de grupos españoles, ¿no? De los años 80, que fue cuando, digamos, la década crucial, ¿no? Aquí en España del punk, en los 70 y los 80 en el extranjero, pero aquí en España en los 80, y en general los grupos de los años 80, del rock radical vasco, de la movida madrileña, y ese tipo de sonidos, de propuestas, de canciones descaradas, en el que no importaba demasiado si no eras un virtuoso, que eso también es heredado directamente del punk, ¿no? Y que tenía más que ver con el do it yourself y con las ganas de contar cosas, ¿no? Y de expresarte. Entonces, toda esa filosofía, nosotros, Biznaga, es muy heredero. Pero luego, como te comento, pues las influencias son muchas y a todos nos encanta la melodía, el pop, las composiciones un poco más complejas, otro tipo de sonidos de guitarra y de estructuras de canciones, y yo creo que poco a poco se va manifestando ¿no? ese gusto por otras músicas en cada nuevo disco que vamos haciendo. El ser humano ha necesitado de buscar un sentido a la vida, que se lo han dado pues la tradición oral, la cultura, pues no sé, los libros y ese tipo de cosas. Hoy en día ese sentido, digamos, que le damos al mundo, que necesitamos nosotros para creer que estamos vivos y que nos estamos relacionando los unos con los otros y que tiene sentido la vida, está expresado a través de Internet, de las redes sociales. Todo conocimiento, todo contacto con la realidad y con el mundo externo lo tenemos a través de las pantallas. Y más si cabe, después de haber ocurrido esto de la COVID, que nos tiene todavía más enclaustrados y encerrados en nosotros mismos, y nuestro mayor canal de noticias, ¿no? Y de contacto con el mundo externo es a través de pantallas. Entonces, todo eso está reflejado en esa canción. Y evidentemente no siempre la realidad que se refleja es verdad. Lo que Internet ofrece ahora mismo es una realidad más perfecta que la propia realidad que vivimos cuando salimos a la calle. Cuando mediamos, ¿no? O mediatizamos esa realidad a través de nuestros dispositivos móviles, de alguna manera la estamos transformando, estamos dando a conocer esa información al resto de personas, y siempre es una realidad siempre intervenida. No es la realidad como la conocemos. Yo creo que eso, la televisión se quedó como a medias tintas. Y yo creo que las redes sociales, precisamente por su carácter democrático, porque todo el mundo tenemos un canal de televisión, una cámara de televisión en el bolsillo, que constantemente estamos retransmitiendo todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, se ha potenciado todavía más todas las capacidades positivas y también, por ello, negativas de la televisión. Entonces, yo creo que realmente ha desbordado la idea y los peores augurios que podían tener a lo mejor críticos de la comunicación, ¿no? De décadas pasadas, de los 70 o así, ha sido desbordado. ¿Qué pensarían ellos de Internet y de las redes sociales?
probablemente quedarían espantados de de dónde hemos ido. Pero seguramente no será nada comparado con lo que vendrá de aquí a 10 años, probablemente. Entonces, estamos quizá en el momento, ¿no? De coger lo bueno, pero parar lo malo. Aquí ahora mismo hay una crisis muy gorda, en general en muchos sectores, pero en el que yo me encuentro, que es el de la música y de la música en vivo, pues como en el resto de países, como bien has dicho, como en México, me imagino que el resto igual, la cosa está totalmente muerta y parada, prácticamente en coma, más que parada, más que muerta, en coma. Se realizan pequeños eventos, siempre al aire libre, muy, muy controlados y muy, muy, muy escasos, contados con los dedos de una mano. Nosotros teníamos una agenda de conciertos fuertísima para este año y, como bien has dicho, la primera cancelación fue el Vive Latino, pero después, a partir de ahí, se han ido sucediendo una detrás de otra. Ha sido como un castillo de naipes que se ha ido cayendo aquí en España. La mayoría de los conciertos los teníamos aquí en España y es que prácticamente no ha sobrevivido casi nada. Aquí en España acababan de decretar el estado de alarma y no teníamos la seguridad de poder volver a entrar en el país si salíamos. Por otro lado, Ciudad de México, que era donde se iba a celebrar el Festival Vive Latino, pues es una ciudad muy populosa, como sabrás mejor que yo. Entonces, claro, llevar, de alguna manera, exponer a la gente, en ese momento Madrid, digamos que era un poco uno de los grandes focos de la enfermedad y nos parecía un poco irresponsable venir de donde veníamos y trasladar o poner en peligro, aunque nosotros nos sentíamos bien y demás, pues era un poco un riesgo innecesario, así que no nos sentíamos muy cómodos yendo allí y exponiendo a la gente un poco pues a eso, a que pudiéramos contagiarles o algo así, no sé. Yo creo que en general, al final, parece ser que el resto de grupos españoles tomaron la misma determinación, llegaron a la misma conclusión que nosotros, porque sí que es verdad que en ese momento era algo grave. Y lo sigue siendo, porque hemos ido, digamos, ganando un poco de terreno, pero nos hemos confiado y han vuelto a rebrotar, aunque no como al principio, pero han vuelto a rebrotar los casos. Entonces, seguimos metidos de lleno en esto y por ahora no tiene pinta de que vayamos a salir en un corto plazo. Pero, a priori, tal vez el año que viene podamos retornar si la cosa mejora. Hay otros proyectos que viven exclusivamente un poco de la imagen y de la vida virtual, de Internet. Nosotros no. Eso está muy bien, pero nosotros obligatoriamente requerimos de la segunda parte y esa es la que nos ha faltado. Y eso de verdad es muy deprimente, teniendo en cuenta que uno acaba de sacar un disco y requiere, ¿no?, de un poco del contacto con el público y sobre todo también psicológicamente para que tener conciencia de que es real, ¿no?, que tú has sacado un disco, has hecho unas canciones, la gente las ha escuchado y le gusta, ¿no? Hablar con la gente, tener ese contacto, que para un grupo como nosotros es fundamental. La lástima y la pena fue que justo fue la última de las fechas, el último concierto, y esa misma madrugada, es que ni dormimos en Ciudad de México, esa misma madrugada, a las 5, volábamos de vuelta. Entonces no pudimos saborear como se merecía el concierto del Foro Alicia. Lo tocamos, conocimos gente allí, bebimos las chelas que pudimos, pero sabíamos que en una sola nos teníamos que ir y esa es la rabia, porque es un sitio increíble y de verdad sí que supone una diferencia de público. Quien va ahí a verte y a escucharte no es, como bien dices, el público que nos podemos encontrar en la Semana de la Juventud, ¿no?, que es más de transitorio, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos que tocábamos la Semana de las Juventudes y pocos minutos después empezaban los Pixies en el escenario grande. Entonces te podrás hacer una idea de lo que eso significa, que había 4 gatos
Bueno, y a lo mejor habían 90 o 100 personas, pero como es una plaza grande, parecían 4 gatos. Y claro, igual había 40.000 personas en el otro sitio. Lo cual es lógico, no vamos a competir con los Pixies, ¿no? Pero bueno, son dos, digamos, escenarios diferentes. Uno tiene que ser todoterreno y tiene que foguearse en todos los sitios. Y bueno, aunque tenemos preferencia, evidentemente, por sitios como el Foro Alicia, a priori valoramos todas las opciones y todo siempre se puede sacar algo positivo. Era la segunda vez que estábamos en México. Una primera vez ya estuvimos y también tocamos en Puebla y en un par de garitos, de bares, también ahí en DF, que se parecen más, son más parecidos al Foro Alicia que a lo otro, y lo disfrutamos muchísimo. Ese es, digamos, nuestro hábitat natural. Entonces, esperamos volver a ir y si volvemos, finalmente hacemos la Semana de las Juventudes, esperamos que también tengamos la otra parte, que podamos tocar en algún otro bar o en alguna otra sala.